Gracias, Padre, por tu infinita misericordia, Padre. Gracias por tu amor que has extendido durante esta semana, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, por tu benignidad, por tu fidelidad, por tu lealtad. Esta congregación te alaba, Señor, porque reconoce que te necesita. Porque hace tiempo descubrimos que sin ti somos muy inconvenientes e incluso dañinos. Que la vida sin ti no tiene sentido. Un día entendimos que sin ti no podemos llegar lejos. Pero también para tu gloria entendimos que en Cristo somos más que vencedores. Padre, te doy gracias por este tiempo de un especial avivamiento dentro de Redimidos la Generación. Yo te agradezco. Cada que tengo la oportunidad de estar aquí para entregar tu palabra tal y como se nos fue entregada, Señor. Gracias, porque en verdad has sido bueno, nos has dado salud, nos has dado la oportunidad de hoy abrir nuestros ojos, de poder escuchar, de poder levantar las manos y agradecer por un día más. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, y como dice esta hermosa canción, vamos a creer, porque no tenemos otra manera de vivir más que creyendo. Porque así está escrito que al que cree verá la gloria. Así es. Y nosotros anhelamos un toque de tu gloria. Sí, Señor. Vamos a creer porque somos creyentes de tiempo completo. Y porque las circunstancias no nos vencerán. Que aunque el valle sea sombrío, tú nos prometiste llevarnos al monte Sión. Así es, Señor. Te agradecemos, Padre. Y hoy te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu bendita palabra. Padre, hoy quiero ser hábil para transmitir el mensaje evangélico. Te pido me muestres los misterios de tu enseñanza y junto a ello me des las habilidades para ser sagaz y moverme adecuadamente en el mundo de los espíritus. Dame habilidad en mis labios, habilidad en mi memoria, para poder citar versículos y sobre todo, Padre, dame el amor que representó a Jesucristo en su ministerio, para yo también hablar y tocar los corazones y cambien para siempre. Porque todos fuimos llamados a mejorar en un aspecto. Nadie ha llegado, pero estamos en camino y eso nos hace sentir plenos. En el nombre de Jesús establezco tu reino aquí en Redimidos la Generación. Y también establezco el reino en los hogares de aquellas personas que con necesidad de ti abren este video y escuchan tu palabra. Y han comprendido que tu palabra es primero. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, y que sea un gran culto este día, donde tu gloria brille. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, hoy hemos disfrutado de abrir dos regalos, nuestros ojos, y agradecemos el milagro de la vida. Justo en este momento, lamentablemente hay gente que está yendo a un hospital, que va en una ambulancia, o está en un cementerio, lamentablemente. Y nosotros estamos aquí, vivos y en victoria, teniendo el privilegio de escuchar la santa palabra de Dios. Y agradecemos eso y agradecemos el milagro de la vida. Redimidos, estamos por cerrar el año 2022 y nosotros seguimos firmes y adelante en nuestro proyecto evangélico. Amén. Nada nos va a distraer en nuestro rumbo, nada. Así es. Ni piedras, ni viento, ni marea van a distraer un pueblo que sabe a dónde va, que sabe que va a tierra prometida. Juntos estamos buscando un mejor amanecer en nuestras vidas. Porque Pablo dijo, contentos, pero no conformes. Así es. Estamos contentos, pero no nos conformamos. Vamos por más. Y más, porque eso está escrito, que la gloria y el conocimiento aumentarían en el último tiempo. Cierto. Hoy data como sábado 26 de noviembre del año 2022. Andamos en el tiempo del enfoque, de lo general a lo particular. Esta es una estrategia que Mamita Espíritu Santo nos mostró a esta congregación en particular, bajo cobertura apostólica, por supuesto, en donde nos decía que nos apartáramos porque era necesario capacitar a un grupo de creyentes en serio. Salimos un poco de los en vivos con un objetivo: poner los pilares de la vida de fe en tu vida. Así es. Ese es el tiempo del enfoque, de lo general a lo particular. Quiere decir que dejamos de enseñar a todos para enseñarte a ti, específicamente. Y estamos poniendo los pilares, sobre todo en el tema de temas, que es el tema de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero entonces, ¿cómo le puedes agradar a Dios? A través de la fe. Y la fe es por el oír la palabra de Dios.
Nada suple en tu vida que tú escuches palabra del Señor. Así es, Señor. De hecho, recuerdo lo que dice Efesios 6:15. Pablo dijo: calzad los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y ahora pregúntame, ¿qué es apresto? Apresto en griego refiere que nos preparemos con el Evangelio. Hace ya algún tiempo nos estamos preparando seriamente en la palabra de Dios, porque Dios es el primer deseoso en que su iglesia camine segura y sostenida en sus principios. Dios es el primero que quiere una iglesia de fe genuina, una fe en una iglesia que no sea simulada, que no se vendan simulacros, una fe genuina. Y para eso estamos aquí. Así es. De esta manera, familia y redimidos en general, te presento el tema de esta clase que se intitula, mire nada más, Temas del cielo a la tierra, manual para sobrevivir a un valle. He dado temas bélicos, he dado temas de motivación, la pastora ha dado temas serios de conocimiento y de estudio. Hoy me toca dar un tema de supervivencia, de sobrevivencia. ¿Has visto esos videos donde ciertas personas o películas van a ciertos lugares de campamento y empiezan a enfrentar ciertas desavenencias o vicisitudes? Esas películas tan buenas de drama. Pues este es un tema de ese estilo. Hoy te voy a capacitar para que tengas los recursos para salir de un momento complicado. El término valle, porque el tema es manual para sobrevivir a un valle. Y tú ya debes de saber a partir de hoy que cuando la Biblia habla de valles, refiere momentos de tribulación. Entiéndase por tribulación momentos onerosos, es decir, peligrosos, complicados, dolorosos, situaciones que muchas veces lamentablemente lastiman a la persona de manera integral, es decir, lo lastiman espiritualmente, almáticamente y somáticamente. Entonces, para poner el primer pilar de mi enseñanza, cuando yo hable de valle, tú lo tienes que asociar con momentos complicados, con momentos dolorosos que todos pasamos por ellos. De hecho, la palabra valle, sabes que me gustan las palabras, en su etimo valle significa lugares bajos, es decir, lugares indeseables. Valle es un lugar complicado, doloroso, un lugar bajo, un lugar indeseable. Ahora bien, seguramente te pasará como a mí en su momento. Cuando yo hablo de valle, de inmediatamente, o al menos en ese tiempo, igual te sucede a ti, cuando yo escuchaba el término valle, de inmediato surgía en mi mente, de natura, casi innato, una pregunta. Y la pregunta es esta, que aparezca en pantalla. Habitualmente cuando se enfrenta un valle, la mente carnal hace este tipo de preguntas. ¿Qué me llevó a ese valle? A ese momento de tribulación. A esto la psicología le llama preguntas existenciales. La Biblia le llama preguntas de tu alma, ¿no? O sea, son cuestionamientos que tu alma, el alma en hebreo, en griego es nous, en hebreo nepech, que es donde están tus pensamientos. Entonces, este tipo de preguntas son importantes. Y sabes, las respuestas son más importantes. Porque por esquema mental, y me refiero a por prejuicio y por estereotipo, no por evidencia bíblica, sino por prejuicio, se asocia que un valle en la vida de fe fue por la voluntad de Dios. Es decir, que Dios en su soberanía decidió que pasáramos por ese valle. Eso es lo que habitualmente creíamos. Pero si nos ponemos prolijos y serios en lo que está escrito, descubrimos que ese tipo de respuestas contradice el mensaje redentor de Jesucristo. Y por supuesto que también contradice el mensaje impoluto de Pablo, es decir, un mensaje limpio y sin mancha, donde algo nos queda súper claro, que Dios es amor, y el amor no hace nada indebido, y que la naturaleza del amor es, por ejemplo, sanar y no enfermar. Es el mismo amor el que te dijo en Deuteronomio 28:13, que Él estaba dispuesto a ponerte por encima y no por debajo. Claro, así es. ¿Cuántas veces hemos citado Deuteronomio 28:13? Que Dios nos pondrá en lugares encima y no por debajo. Claro. ¿Qué era valle? Lugar debajo.
Dios no está interesado en ponerte en un valle. Sí. Dios está interesado en ponerte en lugares altos, a los montes. Uno de los nombres del Espíritu Santo de mamá es Monte Sión, donde van a ir los montes. Así es. Wow. Entonces, cada que tú digas, Dios me va a poner por encima y no por debajo, voy a ser cabeza y no cola, se está refiriendo que Dios te quiere sacar de ese valle Así es. y no llevarte a ese valle. Lo que Dios sí hace, porque seguramente te lo estás preguntando, lo que Dios sí hace es disciplinarnos, porque escrito está que Dios al que ama lo disciplina. Recuerda que las traducciones son peligrosas. La Reina Valera traduce Dios al que ama lo castiga, pero es una ínfima y errada traducción. Traducción, así En el hebreo dice Dios al que ama lo disciplina. ¿Y cómo te disciplina? Con su amor y a través de su palabra que es santa. Claro. Recuerda que Dios sí prueba, pero prueba tu mente y tu corazón, pero nunca asistido por el mal. Dios no tiene negocios con la maldad. Así es. Entonces, resolviendo esa pregunta, ¿qué me llevó a ese valle, a ese momento de tribulación? Pues siendo honestos y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Está escrito en el Antiguo Pacto. ¿Quién será aquel que diga que Dios no hizo esto? Es decir, ¿qué generación será aquella que diga, no, Dios no hizo ese mal? Así es. Él es Wow. bueno. ¿Quién será? Pues aquí hay una Amén. generación, Gloria a la Dios. del Salmo 22, que se atreve a decir, Dios no hizo eso. Entonces, si Dios no lo hizo, ¿por qué se llega a ese valle? Bueno, con categórico respeto te lo tengo que decir. Se llega por malas decisiones a nivel personal, por distracción, por desenfoque, por duda, por incredulidad, Claro. Espíritu de Dios. por miedo, por afán, ¿sabes? Por ignorar los principios divinos de Dios. Y también decirlo, porque el ser humano consciente o inconscientemente le da lugar en su vida a Satanás. Y Satanás es el que te lleva al valle. De hecho, Pablo dijo, el gran apóstol Pablo dijo, ni deis lugar al diablo. Así es cierto. ¿Por qué dijo eso Pablo? Porque si tú le das lugar, el diablo entra en tu vida y se entroniza. Toma tu familia, toma tu labor, toma tu salud, toma tus finanzas. ¿Para qué? Para llevarlas abajo, para verte en derrota. Siempre es tus malas decisiones y que le das lugar al diablo, porque en Juan 10:10 dice que el ladrón, aludiendo al diablo, es el que vino a robar, a matar y a destruir. Él es el que te lleva a los lugares bajos. Pero por supuesto que eso lo voy a demostrar en breve, porque aquí acostumbramos a demostrar lo que enseñamos, no andamos con ideas personales. Hemos aprendido del gran maestro, apóstol Jonathan Mesa, que hay que demostrar lo que está escrito. Claro, así es. Entonces, alguien podría preguntar, pastor, pero entonces Dios no está en los valles. Y esa es una excelente pregunta. ¿Dios no está en los valles? Wow, yo te diré, ¿sabes? Y es un categórico, sí está en los valles, siempre y cuando el que esté en el valle lo acepte. Claro. ¿La Wow. capturaste esa? Sí, sí, sí. Dios sí está siempre y cuando, porque siempre es una decisión a nivel personal. Así es. Como leí por ahí, la vida no se resuelve en tus condiciones, sino en tus decisiones. Claro. La vida es decidir Ujú. y Dios espera que decidas por Él. Dios sí está en los valles siempre y cuando tú lo aceptes. Y aquí viene esto. Si Él va a estar en un valle, no es para hundirte, no es para ahogarte, sino para extenderte el recurso que necesitas para salir adelante. Por ejemplo, te mandará barca y te dirá súbete y sálvate. Claro. Yo siempre pienso, si ya el Padre y nuestra Madre Espíritu Santo nos mandaron Redentor, que es Jesucristo Rey, Ujú. ¿qué te hace creer que no te mandará, por ejemplo, flotadores para que salgas de ese valle? Claro. Y esos flotadores son principios y pasos que nunca deben faltar cuando tú enfrentas un valle. Así es. De hecho, a mí me sorprende que escrito está que Jesús, el pastor de pastores, es capaz de dejar a una multitud de ovejas para ir por la oveja que se perdió. Y yo siempre digo, ok, ¿dónde andará esa oveja que se perdió? ¿Dónde crees que andan? En el valle.
Y es el pastor el que va a esa oveja para sacarla de ese valle, si esa oveja quiere. Comprendiendo esta línea doctrinal, no tiene sentido que Jesús vaya a buscar una oveja que intencionalmente él perdió. No tiene sentido que él te saque de un valle en el que te metió. Es más, dice Santiago 1, del 13 al 17, uno de mis pasajes favoritos, dice contundentemente: cuando alguien es tentado, y en griego es probado, no diga que es probado o tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y pilas, y él no prueba a nadie. Wow. Y en el siguiente versículo dice esta maravilla, claridad absoluta: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es tentado cuando de su propio desorden. Concupiscencia es desorden en los deseos. Cada uno es tentado por su propio desorden. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Entonces, clarísimo, los problemas en los que se meten las personas no es por soberanía de Dios. Sencillamente es por malas decisiones a nivel personal. Pero alégrate, porque bendito Dios, tenemos salvavidas en ese valle. Bendito Dios, tenemos quien nos justifique frente al Padre. Y ese se llama Jesús de Nazaret. El médico, el redentor, el maestro, el abogado, el terapeuta, el amigo y sobre todo el Dios. Porque nacerá de una mujer, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es creador, señores. Nunca te creas esa idea de que Jesús fue creado. La palabra hizo las cosas y Él es la palabra encarnada. En este sentido, te presento el objetivo de mi enseñanza, aunque ya diserté en ello unos minutos. Yo quiero esto al final de mi clase, y tú pasarás revista a nivel personal si el maestro logró el objetivo en tu vida. Brindar el consejo de Dios para salir de un valle. Instruir en los pasos a seguir para no ahogarse en las cuencas de los problemas. Vamos juntos a conocer el manual para sobrevivir a un valle. La frase de redimidos, la generación, costumbre de este pueblo redimido es sobrevivir, escuchar, mirar. Andar sobre el mar, hablar. Levantar las manos sin manotear. No dudar, clamar, esperar, alimentar tu fe con el pez salado, para no ser asolado por todos lados. Esta frase que parece como un acertijo. Al final, cuando la pongamos, vas a decir: ya sabía a qué se refería, o ya sé a qué se refería el pastor Cristian. Hoy vengo decidido a vencer los valles. Que se vaya el valle de tu vida. Quiero mostrarte algunos valles, primeramente de los que habla la Biblia. La Biblia habla de muchos valles. Yo te traje algunos para que los conozcamos. Y después de que conozcas algunos valles, te voy a explicar los pasos que necesitamos para salir de esos valles. ¿De acuerdo? Esa es mi estrategia. Pero empezaré diciendo que Satanás quiere vernos en ruinas. Y para que una casa esté en ruinas, ¿qué tuvo que pasar? Caer. Que todo esté abajo, que esté en escombros. Satanás quiere vernos en ruinas, en el lugar de abajo. Por ejemplo, él quiere tomar tu salud para llevarla al valle, es decir, abajo. Él quiere tomar tu matrimonio, y si tú lo permites, él te llevará al valle, te llevará abajo. Él quiere tomar a tu familia, esa por la que luchas todos los días, de que reciban a Cristo. Él quiere tomarla y llevarla al valle, al lugar de abajo. Y así puedo disertar que él quiere tomar tus finanzas, tu felicidad. Él quiere tomar tu fe para llevarla al valle, al lugar de abajo. En términos sencillos, Satanás quiere ahogarte, porque Satanás quiere que mueras. Pero tú debes saber que hay una promesa para este pueblo, que nosotros seremos la muerte de la muerte. Tremendo. Entonces Satanás quiere ahogarte, quiere llevarte abajo, a ese valle, a ese arroyo o a esa cuenca fluvial. Te quiere llevar allí Satanás. ¿Sabes por qué? Porque Satanás, a través de la historia, desde siempre ha querido que lo adoren,
que se postren ante Él. Por eso, Satanás está interesado en llevarte abajo, en ese lugar de problemas donde termines postrándote y rindiéndote a Él. De hecho, cuando Jesús enfrentó un valle, ¿qué le propuso Satanás? Si me adorares, si te postrares. Y Jesús, como Dios y sobre todo en ese momento como creyente, dijo, escrito está, a un solo Dios servirás. Le contestó con versículos. Tremendo. Wow. De esta manera te presento el nombre de algunos valles, solo son algunos valles que la Biblia refiere. Seguramente tú y yo hemos pasado o transitado por alguno de ellos. Estos son algunos valles y te los presento. Pilas. La dinámica es esta. Del lado izquierdo de este cuadro vienen enumerados los valles y del lado derecho viene, porque esto escrito está y tú tienes el derecho a investigar, vienen los versículos, los capítulos, los pasajes o los versículos donde te afirma que esto del valle ahí está. Tú puedes, después de mi clase, ir a tu Biblia o al internet y corroborar que esto que te digo está escrito en estos textos. Izquierda son los valles, derecha son los versículos. Entendiendo eso, el primer valle que voy a hacer referencia es el valle escabroso, también conocido en la Biblia como el valle de la culpa. Ese valle lo encuentras en Deuteronomio 21, del 4 al 9. Ese es el valle que representa el pasado. ¿Cuántas veces has transitado por ahí y no te puedes soltar del pasado? Y no te puedes soltar por un mal espíritu del que se habla poco, que es el espíritu de nostalgia. Esa nostalgia a que le han dedicado varios poemas y canciones es un mal espíritu. Es el griego nostos algos, que significa regresar al dolor. Hay un espíritu interesado en que tú regreses al dolor en una etapa pasada. Ese es el espíritu de nostalgia. Y pronto quizá hablaré de ese espíritu. El espíritu que hace que regreses al pasado y te atores en esos momentos dolorosos, momentos de culpa. En ese valle se te ata una falta. Todos hemos cometido errores, pero en este valle se caracteriza por esto, por no sanar o por reprocharte todos y cada uno de los días esa falta que un día tuviste. En este valle hace que ignores algo que dijo el apóstol Pablo, entre otros apóstoles, que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y en este valle no lo entendemos así. El otro valle es el valle de sombra de muerte. Ese lo encuentras en Salmos 23:4. Este valle es el lugar de las enfermedades, de amenazas. Este valle es lamentablemente donde la gente fenece. O incluso, ¿por qué no decirlo? Es en este valle donde murieron tus sueños, tus proyectos, aquella ilusión que tenías y que tú sabes que venía de Dios. Y si tú te preguntas, ¿dónde murió? En el valle de sombra de muerte. Ese es el lugar de enfermedades. Todos hemos pasado por un momento de enfermedad. Lamentablemente, y no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que vivamos en salud divina, que no nos enfermemos nunca. Pero si has pasado por enfermedades o amenazas, entérate que estabas en un valle de sombra de muerte. El tercer valle es el valle de la visión. Ese lo encuentras con el profeta mayor Isaías 22, del 1 al 2, el valle de la visión. Hay un momento donde tú no entiendes nada, donde no tienes claridad de nada, que parece que vas a ciegas en la vida. En verdad, no entiendes absolutamente por qué están pasando ciertas cosas. Pero sabes, si tú reconoces que Dios no te llevó a ese lugar, Dios al que tú seas sincero y no lo culpes, Dios, fíjate qué interesante, Dios no te llevó a ese valle. Pero ya que estás en ese valle, Dios te va a dar visiones. Dios va a hacer que veas algo. De hecho, la palabra idea, siempre decimos, tuve una gran idea. La palabra idea es el griego eido, que significa yo vi, visión. Es en esos valles donde si tú reconoces que Dios no te metió allí, Dios te va a dar visiones. Wow. Alternativas e ideas para que tú salgas de ese lugar. El valle de la visión.
4 es el valle de los huesos secos. Ese lo encuentras en Ezequiel 37, 4. El valle de los huesos secos. Este valle representa ese lugar donde no se quiere conocer a Dios y menos servirle. Meditaba que ese es el valle en el que se encuentra la multitud, casi todo el mundo, que no quiere conocer de Dios, que está embelesado con la tecnología o con tantas cosas. Cuando tú digas, es que he luchado y a esas personas les interesa todo menos Dios, tú debes sensibilizarte que esas personas se encuentran en el valle de los huesos secos. Insisto, refiere a ese lugar donde la gente no quiere conocer y no quiere servir menos a un tal Dios que dice que te amó desde siempre y que te quiere prosperar en todos los sentidos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos en el valle 4, viene el valle 5. Del lado izquierdo valles, del lado derecha versículos. El quinto valle es el valle de Acor, o también llamado valle de la perturbación. ¿Te has sentido perturbado? Ese lo ves en Josué 7, del 24 al 26. Y ese valle se caracteriza por ser un lugar de desgracias, donde en un solo momento pasan tantas malas cosas. Es un valle de desgracias. Todo lo malo sucede allí, en el valle de perturbación. Y al estilo del valle de la visión, si tú reconoces que Dios no te llevó allí, entonces Dios te dará en ese valle esperanza, para que tú entiendas que ese momento no va a determinar tu vida. Dios te dará esperanza si tan solo reconoces que Dios no mandó ese valle. El valle número 6 es el valle de Baca, o el valle de las lágrimas. Ese está en Salmos 84, del 4 al 7, y ese es un valle que se caracteriza porque la gente se la pasa llorando, se la pasa sufriendo. Es muy dado ese valle cuando se pierde a un ser querido, cuando se vive un duelo. Que llores, que sufras. ¿Sabes? Dios es empático contigo, sabe que tienes emociones y tienes sentimientos. Pero Dios quiere que salgas de ese valle. Y te voy a decir algo a ti que así has perdido un ser querido, lo lamento tanto. Pero te voy a decir algo. Es allí donde si tú reconoces que Dios no te metió a ese lugar, es allí donde Dios va a cambiar esas lágrimas por gozo. Escrito está que cambió mi lamento en baile. Esas palabras las dijo Jesús cuando Jesús estaba en un valle. Es decir, que es en este valle de las lágrimas, o valle de Baca, donde Dios va a cambiar tus lágrimas por gozo, si le crees y si reconoces que Él es bueno, que Él no tiene negocios con hacerte daño. El valle número 7 es el valle de Refaim, también llamado valle de gigantes. Ese está en 2 de Samuel 5, del 18 al 25. El valle de Refaim, lugar de gigantes, implica ese valle de problemas que tú crees que ese problema es inmenso, que ese problema te va a aplastar cual gigante. De hecho, este valle también se le conoce como el valle de Goliat, donde Goliat siempre te quiere intimidar, haciéndote creer que ese lugar es imposible que tú salgas. Pero necesita ese valle un David que diga, ¿quién es ese gigante? ¿Quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al escuadrón del Dios viviente? Te voy a devorar, le dijo David. Y el mundo entero se enterará que hay Dios en medio de su pueblo. Así es. El siguiente valle es el valle de los hijos de Hinnom. Creo yo uno de los valles más severos. También conocido como valle de matanza. Ese lo encontramos en Josué 15, versículo 8. Este valle es un valle de desobediencia a Dios, arbitrariamente. Tanta desobediencia a Dios que incluso la gente decide ir en busca de otros dioses, nada más por contradecir al Dios de la Biblia. Es el valle de los hijos de Hinnom. ¿Y por qué dice valle de matanza? Porque en esta tal desobediencia Dios te va a dejar que tú decidas, y tú decides por becerros de oro
como le pasó al pueblo judío, que mientras Moisés estaba librando la batalla ahí con Dios en el monte, estos abajo se hicieron becerros de oro con Aarón, que se debilitó en la fe el gran Aarón, y ya andaba construyendo becerros para que los adoraran. ¿Y sabes cuál fue el final? La tierra los comió. Y no fue Dios que dijo, yo los voy a comer. No, la gente decide. Y si tú decides servir a dioses, a imágenes hechas de barro, de yeso, de bronce, irás a Valle de Matanza. Y no te lo deseo. Eso está escrito. Y encuentra un buen amigo que te lo diga. Tú tienes que ir al Valle de la Vida, donde el agua es cristalina. No al Valle de Matanza. Este valle es un valle de desobediencia, donde se hace la gente becerros de oro. Mira el siguiente, vamos al siguiente, pilas. Valles del lado izquierdo, versículos del lado derecho. El noveno valle es el valle de Ajalón o el valle del venado. Ese lo encontramos en Josué 10, del 12 al 13. El baile, no es el baile del venado, mira, es el valle del venado. El venado. El valle de Ajalón o el valle del venado. El baile del venado. Se me hace que de ese valle salió la canción. Ya no sé cómo salir de allí. Fíjate que este valle representa un lugar de soberbia. ¿Cuántas veces hemos estado en un problema y creemos malamente que mis fuerzas, yo saldré de este lugar, que eres muy diestro, que eres muy trucha, que eres muy inteligente, que eres en verdad superpoderoso con tus propias fuerzas? Y la verdad es que la evidencia demuestra que terminarás por fracasar. Claro. Porque no es con tus fuerzas, dijo el profeta, sino con su Santo Espíritu. ¿Sabes? Este valle se reconoce por eso. Soberbia. Yo puedo todo. Pero sabes, al final de que hayas negado a Dios y te hayas sentido superpoderoso, es allí donde uno se inclina y dice, Dios te necesito. Y Dios te muestra su presencia en ese mismo valle. El valle número 10 es el valle de Josafat, también conocido como el valle de la decisión. Te has sentido contrariado, no sabes qué decidir, si a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, arriba, abajo, no sabes. Es un valle de la decisión. Y necesitas sabiduría del cielo para decidir correctamente. Así es. Eso lo encontramos en Joel 3, del 14 al 15. Insisto y persisto. Es ese lugar donde tienes situaciones y una decisión puede hacer la diferencia. Ejemplo, ese lugar donde te fustigan, donde te lastiman, donde te humillan, debe llegar un momento en que decidas salir de allí y quitarte el yugo de la esclavitud. Claro, cierto. Por poner un ejemplo. En este valle es bien sencillo. O decides por Dios o decides por Satanás. No hay punto. Así se resuelve el valle de Josafat. O es Dios o es Satanás. De hecho Josué dijo, no sé tú a quién sirvas, pero yo en mi casa, eso es decidir, serviremos a Jehová. Wow. Yo no sé, amado, a quién tú sirvas. Yo deseo que sirvas al Dios de los redimidos. Pero sí te voy a decir una cosa. Yo en mi casa y yo, serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. El valle número 11 es el valle de Cefata, también conocido como en la torre de vigía. Eso lo encontramos en 2 de Crónicas 14, del 10 al 13, el valle de la torre de vigía. ¿Qué te suena eso? A batalla. Ese es un lugar de pelea. ¿Qué pelea estás luchando hoy? ¿Cuál es tu batalla? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué peleas? ¿Por qué te levantas? Hay un valle de peleas, el valle de Cefata. Y al estilo del valle de la decisión, aquí tú tienes que decir si peleas con Dios o contra Dios. Yo siempre digo, pelea con Dios. Claro. Porque de hecho cuando peleas con Él, en automático Dios te dice, no es tu batalla, es la mía. Es la mía, así es. Pero la gente quiere pelear contra Dios, contra sus principios, y nadie puede resistir la unción de Dios. Así es, cierto. Pregúntenle a Satanás, que quiso pelear contra Dios, se descargó, porque quiso tocar la gloria, la luz del Padre, al Espíritu Santo, y se descargó. ¿Es con Dios o contra Dios? Ese se llama radicalismo espiritual. Wow. El valle número 12, del que te voy a hablar porque hay muchos más, es el valle del Jordán,
también conocido como el Valle de Tierra Fértil. Ese está en Génesis 13, del 10 al 12, y te lo puse en el último lugar. ¿Por qué? Porque este valle representa que después de que pasaste por etapas de dolor, de cansancio, y no te rendiste, esa es la clave, allí Dios te dará una cosecha. Insisto, y no me vaya usted a tergiversar. Así es, sí. Dios no te metió a ese valle. Pero ya que te metiste, Dios estará contigo si lo quieres y te dará un aprendizaje. Es decir, una cosecha. Quizá tu carácter malhumorado no será el mismo. Quizá ya no serás caprichoso, quizá ya no serás rencoroso, quizá ya no serás envidioso, quizá ya le darás a Dios lo que es de Dios. Es decir, en este valle, ya que peleaste tanto y te cansaste tanto y te metiste tú, Dios te va a dar un aprendizaje para que ese valle no haya sido en vano. Fui muy claro en ese sentido. Sí, sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, ya te hablé de 12 valles. ¿Qué hacer durante esos valles? Wow. Porque ese es el tema. Claro. Manual para sobrevivir a un valle. Bueno, pues brevemente, te presento 5 pasos, como 5 pasos a seguir, para salir de un lugar debajo. 5 pasos, 5 cosas que tú debes de hacer para salir de ese valle. Y estos pasos, por si te lo preguntas, funcionan para todos los valles. Ya sea estés en el Valle de los Huesos Secos, en el Valle de los Hijos de Hinnom, en el Valle de Zafata. Estos pasos funcionan para cualquier valle. ¿De acuerdo? Así es. Primer paso, apegado a la Escritura. Lo que debes de hacer durante el valle es, pide ayuda. Empecemos por allí. Claro. Pide ayuda. Es necesario reconocer con mansedumbre, es decir, con humildad, que necesito el otro. Es necesario reconocer que necesitas ayuda y para eso necesitas vencer la soberbia o la altivez. Claro. ¿Sabes? Es importantísimo que en ese valle levantes la mano y digas, Señor, sálvame. Y Dios te conteste como le contestó en el antiguo pacto, a mis pastores y a mis profetas tienes. Así es. Búscalos. Wow. Señor, sálvame, pide ayuda. ¿Sabes? Yo me he percatado por la profesión que desempeño, en el ámbito profesional me refiero, que hay muchas personas que viven duelos, pérdida de un ser querido. Y yo les explico siempre a mis pacientes que hay una trampa del duelo, que implica que tú pierdes un ser querido y crees que es el momento idóneo para apartarte de todos y hasta de Dios. Ese es un terrible consejo que alguien te podría dar. Claro. Aíslate. Por el contrario, No. es el momento de fortalecer un vínculo, principalmente con Dios y posteriormente también con los que Dios puso en su iglesia. No es tiempo de que te vayas, es tiempo de que te quedes Así es. y que digas, Señor, ayúdame. Y Dios te dice, establece un vínculo conmigo. No seas como Elías en ese sentido, que pasó con un valle y se aisló. Y ahí tienes al buen Dios como amaba a Elías, que fue a buscarlo. A la cueva. Qué tremendo. Primer consejo, si estás pasando por un valle, pide ayuda. Así es. Esta congregación, Redimidos la Generación, tiene un ministerio de oración capacitado para orar y interceder por ti. Mándanos un mensaje. Es un placer servirte. Así es. Dime, ayúdanos, estoy pasando por un mal momento. Y tú debes de saber que de nuestra parte jamás te juzgaremos. Así es. Y jamás te criticaremos. Porque no somos en ningún sentido mejor que tú. Tenemos una posición de pastores y te amamos y estamos para ti. Pide ayuda. Así es. De hecho, tanto juzgamos a Pedro, al buen Pedro. ¿Te acuerdas que Pedro se estaba hundiendo? Quiso caminar sobre el mar y sí caminó, Sí. pero empezó a dudar y se hundió. Y todos juzgamos a Pedro, ¿no? De entrada hay que atreverse a caminar sobre el mar. Y entre Claro. que se está hundiendo, si tú revisas detalladamente ese pasaje, Pedro hace algo que le salva la vida. Pedro se está hundiendo y pide ayuda. Dice, Señor, sálvame. No creas que Jesucristo se aventó al mar y no. Jesús lo vio. Y Pedro dijo, Señor, sálvame. Y en ese momento Jesús lo salva de que se ahogue. Wow. Tienes que pedir ayuda. Así es. Es más, también este es un dato de revelación. Muchas veces Jesús estaba enseñando o platicando con su gente amada, él sentado en una barca, justo en un valle. Él sentado en las aguas, en su barca, enseñando.
el Espíritu de Dios me mostraba que eso también representa que Jesús va a estar allí paseando en esa barca cuando tú estés en un valle, con la única intención de que le diga, Señor, sálvame, y él de inmediato diga, súbete a la barca. Gracias, Señor. Yo te salvo. Wow. Pero él va a pasar por su barca en ese valle. Hey, no te va a subir a fuerzas. Dios respeta tu libre albedrío. Necesitas pedir ayuda del Todopoderoso. Ese fue el primer paso. Segundo paso, ¿qué hacer en un manual para sobrevivir a un valle? Segundo paso es, no te desesperes. La desesperación puede hacer estragos. Así es, sí, cierto. Voy a poner un ejemplo en lo natural y luego lo vinculo a lo espiritual. Uno puede estar en una alberca, en un mar o en un valle, porque el valle representa agua, en un estanque, y tú empiezas a sentir que te ahogas, ¿no? Lo peor que puedes hacer es desesperarte. Es empezar a manotear el agua, porque ese manoteo va a hacer que esa agua entre a tus fosas nasales, a tu boca, y te ahogues. No manotes. Eso lo voy a pasar al ámbito espiritual. Cuando pases por un valle, no manotes. Y por manotear me refiero a no te quejes. Claro. No maldigas a Dios ni maldigas a los demás. No reproches y no culpes a los otros de tus malas decisiones. Deja de manotear o te vas a ahogar. Wow. En un valle es un error fuerte manotearle a Dios. Dios no tiene la culpa. Deja de culparlo. Así como en el ámbito físico, manotea y te ahogas. E incluso, fíjate, por la desesperación de estar en ese lugar, empiezas a dudar de su palabra bendita. Y dices, ¿y qué tienen los brujos, los chamanes que me puedan ayudar? Tremendo. Terrible error en un valle visitar a dioses ajenos por la desesperación. Así es. Y como ya lo vimos, te llevarán al valle de matanza. Van y te hacen una limpia y lo único que hacen es acomodar la casa para que 7 demonios vengan, así está escrito, y sean una limpia en un cuerpo. Dice, y sale ese demonio, pero fue por otros 7 para entrar en esa casa que ordenaron. No hagas cosas que la Biblia no respalda. Así es. Porque luego manoteas y culpas a todos cuando es tu culpa. En lugar de manotear, alza tus manos. Alza tus manos. De hecho, eso dicen los salvavidas en el ámbito físico, ¿no? Alza tus manos y tranquilo. Alza tus manos y en este sentido di, Señor, te necesito. Claro. Señor, dame dominio propio para no desesperarme en este momento. Señor, dame de tu paciencia. No me quiero desesperar, Señor. ¿Y tú crees que Dios te va a decir, no, desespérate? Ese es mi plan. Dios mío, esa es religión. Claro. La Biblia te dice, sí, te doy la mano, súbete a la barca, ya. Imagínate a tu hija en un escenario así, declaro en Dios que no solo enseño. Me disculpo por el ejemplo tan trágico. Y tú estás allí y te dice tu hija, mamá, sálvame. Y tú dices, no, hija, aprende. Que se te meta más el agua en la nariz. Dios mío. No, claro. No, Dios te dice, ya. Dios no tarda. No retarda sus promesas. Así es. Ese es el Dios que tiene a los redimidos. Y yo no entiendo por qué muchas veces juzgan tanto al Dios de los redimidos. Claro. Cuando el Dios de los redimidos solamente te ama. Qué tremendo. Cierto. Entonces, segundo paso, no te desesperes. Tercer paso en el manual para sobrevivir a un valle, no quites los ojos de Jesús. Wow. Enfócate. Y es que es muy fácil al estar en el valle desenfocarte por todas las situaciones, por todas las circunstancias adversas. Es bien fácil estar en un valle y quitar los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, y ponerlos en las circunstancias. Ponerlos abajo. Fíjate, quitar los ojos de Jesús es ponerlos abajo, en el valle. Wow. De hecho, escrito está, gracias Espíritu Santo, escrito está, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. ¡Qué maravilla! Dice Dios, tu cosecha está arriba. No mires abajo al valle, Claro. o te vas a desenfocar. Wow. No gastes tu mirada abajo, en el valle. Jesús te dice, mírame y no te desenfoques. Y si tú lo miras y no te desenfocas, ese mal momento terminará. Este es algo que también comparto mucho. Ese mal momento que enfrentas tiene una característica: se va a acabar. Ese mal momento terminará.
terminará, eso te lo aseguro. Cierto. Tú ocúpate de poner los ojos en Jesús. Sabes, el gran Moisés, el salvador de su tiempo y libertador de su pueblo, cuando él enfrentaba situaciones muy complejas, valles de todos tipos, porque si alguien enfrentó valles fue Moisés, desde que nació. Y dicen que cuando estaba en una situación crucial, dice la Biblia, para enaltecer a Moisés, que él se mantuvo firme, como viendo al invisible. Es decir, no se desenfocó en los momentos más complicados. ¿Y sabes qué logró su enfoque en Jesús? Libertó a un pueblo de la esclavitud, a todo un pueblo que lo fustigaban. Él los libertó con su enfoque. Es más, la palabra Moisés, ¿qué significa? Sacado del agua o sacado del valle. ¿Qué quiere decir esto a nivel espiritual? Que siempre que sales de un valle es para libertad. Eso es lo que significa. Cada que sales de un valle te espera libertad. Bendita la gloria de Dios. Paso número 4, voy rápido. Paso número 4, no dudes. Importantísimo en este manual para sobrevivir a un valle. Claro. No dudes. Cierto. Que tu fe no se debilite con la duda, no titubees. La duda como mal espíritu tiene esa característica. Ahoga a las personas en ese valle. Regresando al ejemplo de Pedro que se empezó a hundir, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí, Quiere decir que la duda hunde. Bastaba que él se enfocara, levantara las manos, pidiera ayuda como lo hizo, pero dudó. Y la duda ahoga. Ahí cuando Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el griego es ¿por qué te duplicaste? Es decir, ¿por qué mezclaste fe con duda? ¿Por qué te duplicaste? ¿Por qué dos mentes, mente de fe y mente de duda, las mezclaste? Le dijo Jesús. Cada palabra que usaba Jesús tenía un poder espiritual, tiene un poder espiritual tan grande. ¿Por qué le dijo, por qué te duplicaste? Porque mezcló la fe con la duda. Impresionante. Si ya estás en un valle, sabes, lo mejor es esto. No dejes de creer que Dios está contigo. Y si no dejas de creer, porque creer contradice la duda, tú verás la gloria de Dios. Amén. Como lo dice Marcos 9:23. Si puedes creer, verás la gloria del Señor. Y último paso, y me fui rápido, para que no diga el pastor se tarda. Quinto paso de un manual para sobrevivir a un valle, come el alimento correcto. Amén. Regresando al ejemplo de estas películas donde la gente se pierde en un valle o en un lugar, me llama la atención que ellos sobreviven con lo que comen. Yo te quiero decir esto. Mucho del éxito de sobrevivir a un valle va a depender de lo que comes durante ese valle. Tienes que distinguir que durante ese valle te van a rodear multitud de peces en ese estanque. Estoy aquí para darte una clave. Un mal alimento en un valle, es decir, un mal pez, puede significar tu muerte. Tienes que identificar el pez salado que te está rodeando. Dije pez salado, porque eso es bíblico. Sí. Y cuando lo identifiques, ese pez salado, y lo tomes, vas a ver que ese pez está quemado. ¿De qué habla este pastor de esto? Esto es Biblia. Recuerda que Jesús es el pez salado que después fue asado. Pasó de ser salado a ser asado. Así es. Wow. Ese es el tema de temas de la Biblia. Pasó de ser pez salado en una cruz a ser asado en la cruz del infierno. De acuerdo al Salmo 80, de acuerdo a Apocalipsis 11, entre otros muchos pasajes. ¿Por qué te hablo de esto y del alimento? Espérame. Esto quiere decir que si alguien conoce con certeza un valle, más que cualquiera, es Jesús. Claro. Jesús fue al valle de valles, llamado incluso pozo, valle de la desesperación. Wow. Jesús fue al infierno para que tú ya no vayas a ese valle. Es más, confirmación tras confirmación. ¿Qué significa la palabra infierno? Lugar debajo. ¿Y qué era un valle? Lugar bajo. El infierno es un valle al que fue Jesús para salvarte a ti.
Así es. Cuando tú estés en un Señor. valle, tú tienes que recordar que Jesucristo no solamente fue a la cruz, sino que bajó al infierno para redimirte. Jesús pagó por ti, se le llama la sustitución de Cristo. Implicaría que Él se hizo pobre para que tú seas rico. Él se hizo enfermedad para que tú seas salud. Él se hizo fracaso para que tú fueras éxito. Él se murió para que tú no te mueras. Y mira esto, Él fue al valle, Él fue al infierno para que tú te vayas al monte. Wow. Jesús te sustituyó. Y reconocer ese tema, principalmente durante el valle, te va a hacer caminar sobre el valle. Muchos queremos caminar sobre el mar, ¿te acuerdas? Porque fuimos llamados a eso, Sí. caminar sobre las adversidades. Pero te voy a decir esto, no puedes caminar sobre el valle si no reconoces que alguien estuvo debajo del valle, debajo del mar por ti. Dicho en otras palabras, tú reconoces que Jesús bajó al valle, tú caminas sobre el valle, Así tú caminas sobre el mar. es. Cierto. Y eso va a hacer categóricamente la diferencia. Recuerda que en los valles no todo alimento sirve. Y no todos los consejos sirven. ¿Sabes? Es justo el momento donde no escuches testimonios trágicos de gente que le fue mal. Claro. Porque recuerda que la palabra es alimento y entra por tu oído. Y la palpa el paladar, dice la palabra de Dios, pero entra por el oído. Palabra es alimento. No escuches palabra de gente que dice que Dios te quiere así. Que ni modo, te tocó eso, ¿no? Escucha gente que te dice, Dios te quiere más que vencedor. Él te puso por encima y no por debajo. Así es. Y a estos 5 pasos del manual para subir a un valle, y con esto cierro en 2 minutos, a estos 5 pasos, yo te sugiero que le añadas estas 5 cosas. Es decir, quiero ser muy claro, te hablé de 5 pasos, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, para que esto se afirme, a cada paso, agrégale estos principios, que nunca fallan. Son 5. Adora y alaba a Dios. Durante un valle, adora y alaba a Dios. No por ese valle, sino porque Dios es bueno y te va a sacar. Como el gran Pablo y Silas, que los llevaron al valle de la cárcel y les pusieron cepos, los amarraron. Ellos siguieron adorando a Dios en ese valle de la cárcel. Y dice que la tierra tembló, y no para matar gente, sino para que se rompieran los candados de ese valle. Y ellos salieron libres. En un valle hay candados y se rompen con la alabanza y la adoración. Así es. Ora en todo tiempo. Lamentablemente se ha devaluado el poder de la oración. Ey, esa es la voluntad de Dios, que ores, que agradezcas y que te alegres. Dijo Pablo. No menosprecies el poder de la oración. La oración ha salvado de valles a través de la historia. Es más, dice la palabra de Dios, específicamente en los Salmos, que cuando Jesús estaba en el valle, en el infierno, no dejó de No orar. dejo de orar. Así es. Y eso lo sacó de ese valle. Si Jesús deja de orar, se queda en el valle. Tremendo. Otro, agradece. No agradezcas por ese valle, agradece que después de todo, y esto es importante, si tú miras a tu alrededor, hay cosas que agradecer. Hay gente que te ama. Hay gente que está contigo hasta donde tú vayas. Claro. Y sobre todo agradece que sigues vivo y que no has muerto. Y que si abriste los ojos, hay esperanza para ti. Agradece, porque seguramente Dios hará contigo un nuevo proyecto. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Wow. Cuando a mí un joven, principalmente un joven, aunque aplica para toda la población, me dice, deme un consejo, estoy pasando por tal situación, ¿qué hago? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Pero por qué? Porque escrito está que todo te saldrá bien cuando lo haces. Palabra de Dios, señores. Así es. Usted quiere salir de un valle. Yo que tú hoy voy y honro a mi padre y a mi madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Así es. No encuentras empleo, no encuentras paz, el dinero no te alcanza, todos en tu casa enferman. Piensa si estás honrando a tu padre y a tu madre, si los respetas, si ya los perdonaste, si les has dejado de gritar o de juzgar, o cada que te pones de malas los ofendes. Te lo voy a decir de esta contundencia. Usted no honra a su padre y a su madre, a usted no le va a ir bien.
y no va a salir de un valle aunque Dios lo ame. Porque Dios estableció principios, o los cumple o se hunde. Así es. Ese es el Dios radical de la Biblia, que te ama, pero que te dejó decidir. Así Él es. te dijo: honra a tu padre y a tu madre, y serás de larga vida y todo te saldrá bien. ¿Quieres salir de ese valle? Corre a honrar a tus padres. Así Y es. por último, perdona. Ese es el momento idóneo para que tú perdones. Y al igual que el anterior, tú no perdonas. Dice la Biblia que Dios no te perdona a ti. Yo no sé quién te haya hecho daño y lo lamento, perdónalo. Y tú también pide perdón, porque no estamos exentos a equivocarnos. Claro. Es más, si yo en alguna vez, en una palabra, en alguna enseñanza, te he herido, perdóname. Nunca lo he hecho para lastimarte, te lo prometo. Dios lo sabe. Pero si yo mismo algún día me distraje y dije algo que te lastimó y no venía de parte de Dios, perdóname. Y si tú perdonas y pides perdón, vas a ir saliendo a la superficie, porque entonces Dios te perdona. Y como alguna vez lo enseñé, el poder del perdón, una enseñanza, el perdón te lleva a la libertad, a que salgas de ese valle. Así es. Que aparezca nuestra frase de enseñanza, por favor. Fíjate cómo la vamos a entender ahora. Sobrevivir, escuchar, mirar. Andar sobre el mar, hablar. Levantar las manos sin manotear. No dudar, clamar, esperar. Alimentar tu fe con el pez salado para no ser asolado por todos lados. Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza, por tu palabra que la verdad nos liberta de cualquier mal. Padre, perdónanos porque nuestras malas decisiones nos han llevado a esos lugares. Pero aquí estamos pidiendo tu ayuda para que nos libres, nos mandes barca. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Y perdónanos, porque en esos momentos hemos contradecido tu palabra, porque en esos momentos hemos dudado. Señor, perdónanos. Y clamo a tu misericordia, que aún hay en el trono de tu gracia. Padre, gracias por esta enseñanza. Y te pido que mis amados hermanos y hermanas que escuchan cada semana tu palabra, hoy tengan el recurso en este manual para sobrevivir un valle, para salir de cualquier momento adverso. Te damos gracias y bendigo a cada uno de los que escuchamos esta palabra y declaro que cumple el propósito Así es. en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Soy el pastor Héctor Cristian, esto Redimido, la generación alta escuela de las maestras y maestros de la palabra de fe. Bendiciones.